cerda tiene nombre, José? Sí, le han llamado Pepa. Pepa. Tenemos un problema. Me da igual, equivocado de puerta. Tenemos que llevarla al otro lado del plató. Tenemos que volverla a meter. Pues vamos a meterla. Vamos a ella. ¡Pepa! Venga. ¡Pepa! Esto es una gocha asturcelta. Madre mía, yo no sé si tocarla, es que miedo me da. O sea, ¿cuánto pesa esto? ¿200 kilos? Sí, esta en vida andará por ahí, cerca de 200 ¿Conseguiremos kilos. meterla? Cuidado porque tenemos Bueno, los vamos cochinos. a intentarlo. Si todo... ¿Cómo se mete? Lo importante es intentarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cabeza o cola? ¿Qué prefieres? Cabeza. Muy bien, vamos a ponerle este caldero, dale un poco para adelante. Este caldero en la cabeza y Moisés la va... como si fuese un casco. Moisés la va... ¿Pero le vas a poner el caldero? ¿Por qué? Porque ellas tienen miedo a la oscuridad. Entonces, al sentirse oscuras, caminan hacia atrás. Ah, va hacia atrás ahora. Claro. Sí, espera que levante. Sí, que se cayó, cuidado. Uep. Muy bien. Vale. Vamos. Bien, Pepa. Muy bien. Eso, pasa. O sea, esto... Al final no, ahí estaba Moisés, José... Vamos a ver, que si no llega a ser con el caldero encima de la cabeza, ¿no hay quien la meta? No, corren hacia adelante. Al ponerles el caldero, quedan a oscuras. Y ellos... Bueno, detrás tenemos a todas las crías, ¿no? Sí, son todas las crías y aquella más grande no, aquella no es cría de ella, aquella es argentina. ¿Argentina qué es? Es una cerda que se ha donado a la residencia tinetense de Buenos Aires, una residencia de ancianos que hay en Buenos Aires y que la asociación ha donado para contribuir un poco a ayudarlos a esa labor que están realizando. Bueno, conoceremos un poco más esta raza de cerdos. Solo les adelanto que este señor que tenemos aquí, José, que es el que se encarga de la ganadería, es piloto. Piloto no de rallies, de aviones. De aviones. Y a eso se dedica. Y un buen día dijo, hombre, pues, ¿por qué no tener una ganadería de cerdos? Y aquí está, alguno de esos cerdos. Con ellos, con José y con todos los demás, arrancamos este De Hoy No Pasa especial rural. Fíjense en lo que se ha convertido en nuestro plató. Yo creo que con esto ya les doy una buena pista de lo que va a pasar en los próximos minutos. Bueno, no lo sé ni yo, sé los invitados que tenemos, pero hasta ahí puedo llegar. Porque hoy nos vamos a trasladar, uno de mis compañeros, Alejandro Forcelledo, se ha trasladado a una ganadería de gochu asturcelta y le hemos dicho a Alejandro, ahí estoy, y le hemos dicho a Alejandro, hombre, haznos el favor, tú vas, pero tráete también la ganadería a plató. Y esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Buenas tardes. Adelante. Sí, uy, que está cagando, ¿eh? Uy, no se puede decir así, pero da igual. A ver. Cuidado. Tenemos dos. La grande... Luego la metemos, ¿no? Luego, ¿y eso que está...? No, esta está con las otras crías. ¿Y no puede entrar o qué? Sí. Pues venga, la metemos, sí. ¿Estamos bajando estos? Ah, bueno, pues venga, metemos estos. A ver, ¿qué te pasa? Lo metemos aquí dentro. Sí, aquí ya no se mueve. A ver, ya están más tranquilos. Sí. Venga, pues vamos a Pepa. Se llamaba Peppa Pig, Pepa. ¿no? Bueno, pues vamos a meter a Peppa Pig. El resto de gochos, que son las crías que tienen muy poquito tiempo, pero nos vamos a trasladar a esa ganadería que les decía, porque la hemos traído a plató, pero hemos estado allí, in situ, para conocer cómo viven y cómo es esta raza que estuvo a punto de extinguirse. De hecho, había 5 tan solo en Asturias. Y ahora ya, ahora mismo no, pero llegó a haber una población pues que de unos 5.000. El gocho asturcelta, ese gran animal asturiano que a punto estuvo de desaparecer hace 10 años, cuenta hoy con más de 5.000 ejemplares en el Principado. El asturcelta es uno de los tesoros de la ganadería asturiana y poco a poco se va asentando en el mercado regional. A diferencia de otro tipo de cerdo, el asturcelta tarda más en crecer, pero lo hace de mejor manera. Se alimenta de lo que encuentra en el bosque, castañas, bellotas, raíces y todo lo que pueda encontrar a su paso. Esta alimentación hace que su carne sea más rica para su consumo. Las orejas que le tapan los ojos, su hocico y su morfología son características, pero también su rabo nos ayuda a diferenciarlo del resto de cerdos. Suele estar estirado. Cuando tienen el rabo así enroscado y es que pues están tensos, ¿no? Que algo pasa, están nerviosos, eso ya sí. Oye, por otra parte también, ellos ayudan mucho a donde están, es decir, donde están en el terreno en el que ellos están viviendo, ayudan mucho a tenerlo limpio y cuidado. Sí, como vemos aquí,
pues bueno, ellos impiden que crezca la maleza, los hartos, ¿no? Están todo el tiempo aprovechando el monte porque no solo comen los frutos, sino que además comen mucha raíz, están todo el tiempo trabajando la tierra, entonces eso impide que crezcan cotoyes, escayos y todo eso que tal. Por eso podemos caminar por aquí tan libremente y tan a gusto, vaya. Con cada ejemplar de gocho asturcelta se sigue un riguroso control tanto de calidad como de producción. Un veterinario es el encargado de hacer estas labores. ¿Qué hielo que os vais a hacer ahora mismo? Bueno, ahora mismo vamos a identificarlos como animales de pura raza, ¿no? A inscribirlos en el libro genealógico. De lo que se trata es de tener una trazabilidad y de conocer cuáles son los familiares, por decirlo así, del animal. Entonces lo que hacemos es ponerles un pendiente identificativo y después le cogemos una muestra de tejido para un banco de DNA que tenemos en colaboración con el Serida, donde tienen un banco de DNA y en el que podemos aprovechar las muestras pues para hacer estudios genéticos, pruebas de paternidad, incluso estudios de producto, conocer si un jamón o una parte del cerdo es de gocho asturcelta o no. Esta es una de las pruebas por las que pasa cada gocho asturcelta, de vez en cuando y para prevenir cualquier tipo de enfermedad. También es necesario vacunar algún ejemplar. Hoy a uno de estos aspirantes, para que veáis un poco cómo es, pues vamos a vacunarles de la neumonía enzótica. Es una neumonía, una pulmonía. Es una enfermedad bastante común en animales en intensivo, es menos común en estos animales que están en libertad. Y lo que hacemos es ponerles una dosis aproximadamente cuando tienen el mes de vida y eso les induce inmunidad para toda la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que la vida de los animales es pues un año, ¿no? Año y pico hasta que van al matadero. Bueno, pues te dejamos trabajar. Pues venga, vamos allá. Los ganaderos afanan en recuperar esta raza, que hace 10 años contaba con apenas 5 ejemplares. Defienden su filosofía y sus ganas de conservar algo muy nuestro. Yo los defiendo de la manera de que es lo nuestro, es natural, es una forma de vida que esto llevamos toda la vida los antepasados comiendo estos animales y si siguen subsistiendo es por algo. Hay que luchar por lo nuestro, son naturales. Sabemos lo que comemos, no comemos, comen castaña, bellota, lo que comen todo natural y gracias a eso pues oye, hay que luchar por ello. Hace casi un mes se marcó el ejemplar número 5000. Lleva por nombre Argentina y el dinero que se consiga con su venta servirá para ayudar a la residencia tinetense de Buenos Aires, que trabaja en favor de la población asturiana emigrante en el país argentino. Y es que del gocho asturcelta sí que se aprovecha todo. Esto fue una verdadera aventura, Moisés. José, buenas tardes. Hola. No ha sido fácil, traernos aquí a Pepa al plató con todas sus crías. ¿Cuántas tiene? Tiene 6. 6. Esto de una misma camada, me Sí, imagino. las 6 son de una camada. Aquella no, aquella es argentina, que es mayor, tiene 3 meses, esa es de otra camada. Bueno, Pepa, ¿cuánto tiempo tiene? Es grandecita ya, ¿no? Pepa tiene 1 año y medio ya. Ah, bueno, creí que era mayor. ¿Un gocho asturcelta que puede pesar cuántos kilos? Bueno, Pepa ahora estará pesando en vida 180 kilos, 200 kilos. Que es lo máximo a lo que llegan. Hemos llegado a tener canales de 300 kilos. 300 kilos, ¿y cómo es? Porque a mí ya me parece enorme. Pues es más o menos el doble. Lo que pasa es que suelen ser berrones de 3 años, 4 años. A ver, ¿podemos cogerla a las crías o Sí, se nos sí, va? sí, sin problema. Ven para acá. Bueno, esta que es más chiquitita. ¡Uy, qué! ¡Ay! ¿Qué? No comen, claro, ¿no? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo tienen? Estos tienen 15 días. Esa que tienes hoy, 15 días. La madre ni se inmuta, ¿no? Nah, Vamos a soltarla, que se nos enfada. son llorones, pero sabe que no le pasa nada. Oye, cuéntame, antes te preguntaba la historia. José es piloto de aviones, no sé si comerciales. Sí, sí, comerciales. De los que nos llevas de vez en cuando a Madrid. Exacto. Bueno, De esos exactamente. de esos, ¿no? José, y un buen día, ¿tú cómo decides tener
tu propia ganadería con los gochos asturceltas y criarlos, porque sorprende, ¿no? Son como dos cosas muy dispares o diferentes. Fue un poco casualidad. Yo estuve mucho tiempo estudiando fuera de España y cuando volví pues te apetecía hacer algo por Asturias, por el campo, que era lo que conocías, ¿no? Y bueno, un paseo por Gijón en Agropec, había una reunión sobre el gocho asturcelta, entramos mi mujer y yo, y a partir de ahí pedimos una pareja, pasó el milagro, no se murieron ni nada, y otra pareja, y bueno, y acabé de presidente de la asociación. Moisés está ¿Ahora cuántos tenéis? Nosotros, yo en casa no, yo ahora tengo muy pocos, yo tengo 10 madres solamente. 10 madres. Pero bueno, es un poco. Sí, es un poco lo que buscamos en el gocho asturcelta, pequeñas, siempre muy artesanal y pequeña producción. De hecho, está prohibido en el gocho asturcelta tener más de 100 animales por granja. Moisés, tú eres el vicepresidente de esta asociación. Hace unos años llegó a haber 5 tan solo. Sí. Es decir, que estaba en peligro, no, en peligrosísimo. Sí, digamos que... Sí, digamos que tenemos que agradecer a una gente que tuvo esa iniciativa y esa visión, que se dieron cuenta de que ya estaba, pues eso, prácticamente extinguida la raza. Y bueno, también a la administración, que pusieron a nuestra disposición medios para poder recuperar la raza a partir de tan pocos ejemplares, porque hay... Claro, es que 5. ¿Y cómo, si yo quiero tener un gocho asturcelta, qué tengo que decir? Oye, José, quiero que me vendas una de las crías, lo llevo a mi, pues no sé, a mi prado, a mi casa, donde quiera, y lo crío y ya tendría un gocho asturcelta, o hay que cumplir una serie de requisitos? Pues no, la verdad es que todos los asturianos pueden criar gochos asturceltas. Hombre, hay que cumplir los requisitos que marca la legislación para tener animales, pero como cualquier otro animal, nada especial ni distinto. ¿Y cuáles son? En el caso del gocho asturcelta, o sea, ¿qué comen? ¿En qué condiciones tienen que estar? Tiene que estar criado en extensivo, tienes que tener prados o tienes que tener bosques. Siempre decimos lo mismo en la asociación, el peor prado de vacas, el que no te sirve para las vacas, donde está más lleno de peñas, donde no has usado nunca. ¿Es para él? Es para el gocho. ¿Por qué? Porque es un animal que se adapta muy bien, tiene unas patas, son casi de cabra, se adapta muy bien a la orografía asturiana. Los castañedos que tenemos en Asturias, todos los castañedos abandonados. Bueno, como puedes ver, tienes avellanas... Todo comida natural. Claro, exactamente. Hacer lo que se hizo toda la vida, no inventar nada. Y después, ¿lo que nos dan qué es? O sea, ¿por qué se caracteriza? Ya hablo yo, voy al restaurante como comensal y digo, quiero comer gocho asturcelta. ¿Qué es lo bueno que tienen estos cerdos? ¿Y en qué se diferencian del cerdo normal, corriente? Del cerdo corriente en todo, ¿no? Muy bien. Es la misma raza, pero... Sí, en todo. Y verás, como te digo yo, como si comparamos el pollo normal y el pollo de corral. La carne mucho más roja, mucho más veteada, tenemos grasa infiltrada, mucho más sabor, mucho más olor, mucho mejor. ¿Y hoy en día hay algún tipo de fraude o de estafa? ¿Alguien que diga, pues le doy carne de gocho asturcelta por carne de gocho corriente? Pues ese es el gran mal que tenemos ahora mismo. Es curioso, pero el gran mal que tenemos ahora mismo es la cantidad de sitios que dan gato por liebre. Ten en cuenta que en Asturias se matan 4 gochos asturceltas a la semana. ¿4 solo? 4 solo. ¿Y eso? Y entonces, ¿por qué no tenemos más producción? No podemos olvidar que la raza está en peligro de extinción todavía. Y cuando vas por ahí y ves la cantidad de sitios que ofrecen gocho asturcelta, es lo que no nos da rabia por el plan de no he podido vender ese gocho yo, nos da rabia porque los asturianos están engañando, eso, claro. Pues y si yo lo quiero consumir, ¿hay carnicerías especiales donde venden esa carne o sí, dónde lo puedes encontrar? Ahora mismo hay 9 puntos de venta en Asturias, los tenemos en la página web nuestra, que somos una asociación sin ánimo de lucro, no ganamos nada de las carnicerías y yo aconsejaría a todo el mundo que antes se metiera en esta página y viera que el sitio donde está comprando el gocho asturcelta lo tiene de verdad, no por nada. El que quiera comprar otro gocho, en mi casa se ha comido toda la vida gocho de casa que no era asturcelta y estaba muy rico. Pero lo que nos da mucha rabia es que engañen a la gente, que les digan que les están dando una cosa cuando les dan otra. Oye, decías que Pepa tiene 1 año y medio. No sé si el objetivo de Pepa es dedicarse únicamente a la cría y que siga dando más gochos, o llegará un momento en que nos la tenemos que comer. Sí, la verdad es que suele ser una producción mixta. Dan crías, 1 o 2 partos y luego ya se suelen ir al matadero. ¿Con qué edad? 13 meses, 18 meses. Pepa es buena madre, igual aguanta un poco más el propietario, pero a los 2 años suelen ir las hembras. ¿Y qué es mejor, el macho o la hembra? Es igual. Da igual, la carne más o menos la misma. No hay diferencia. El macho tiene que estar capado y la hembra tiene que ir al matadero cuando no esté en celo. Al final es lo mismo. Oye, ¿cuál es la historia de Argentina? Que es la más grande que tenemos aquí, que no es hija de Pepa, ¿no? No. ¿Argentina?
Argentina sí debe estar comiendo. Vente para acá. Argentina, que te vean. A ver, ahí, ahí. ¿Cuál es su historia? Pues bueno, la asociación de... Sí, Moisés, cuéntame tú. Venga, nosotros decidimos, bueno, fue una iniciativa de José, también lo hay que decir, aunque lo expliqué yo, pero verás, decidimos en una directiva pues tener un detalle, un agradecimiento, pues igual que en el acto de marcar el gocho número 5000, quisimos que fuese un agradecimiento pues a toda la sociedad asturiana que nos está ayudando a esta recuperación, ¿no? Pues también esto y una manera de homenajear y de recordar a todos esos asturianos que tenemos fuera. Y sobre todo también, pues como para encumbrar también un poco la labor que están haciendo en esta residencia de ancianos latinetense en Buenos Aires, que bueno, que allí pues están ayudando a asturianos que son emigrantes, pues que no se encuentren con recursos en la última etapa de su vida. Y van ahí, ¿no? Entonces nosotros quisimos llamar a esta gocha argentina, y esta gocha va a ser donada cuando esté pues para matar, pues va a ser donada a esta residencia, ¿no? Bueno, pues os vamos a dar las gracias. Aquí se quedan todos nuestros gochinos asturceltas. Ahora los tenemos que llevar al remolque, que no es tarea fácil. No es tarea fácil, pero bueno, con muchísima paciencia. Pero nos vas a ayudar, ¿no? ¿Tú crees? Sí, hombre. Va a ser complicado, ¿no? ¿Os puedo ayudar con los pequeños? Bueno, algo es algo. ¿Nos llevamos los pequeños, chicos? ¿Podemos irnos para afuera? ¿Qué me decís? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Venga, me está diciendo que sí, que no. Vámonos para afuera. A ver, venid por acá. ¿Cuál coges? Este mismo. Venga, yo llevo la Argentina. Venga, vámonos. Aquí. Vámonos. No sé si coger, no se escapan, ¿no? No, ¿qué va? Vámonos para afuera. Están alteradillos. ¿O es normal? Hombre, ten en cuenta que no nos conocen. No es su hábitat. No es su hábitat, ¿no? Los llevamos y los separamos de la madre, además. Tienen 15 días, son bebés de 15 días. Pues los vamos a dejar, ahora viene la furgo. El remolque, sí, déjanoslos aquí, que ya está por ahí detrás. Aquí más tranquilitos, ¿vale? Sí, cuando están en el suelo ya... Pues nada, chicos, muchísimas gracias por contarnos un poquito más en qué consiste esta raza y cuál es la historia de una raza que ha estado en peligro de extinción y por suerte se ha podido recuperar, que es algo nuestro. Gracias.